La alabanza de hoy, para mí, pues ha sabido acertar muy bien con los cánticos que nos han traído, cánticos que hablan de los hechos de Dios, que hablan de las maravillas que Dios puede hacer, ¿no? Como este último que también nos dice que Dios siempre está obrando, cuando le ves y cuando no le ves, que Él es maravilloso, glorioso, ¿vale? Pero siempre está obrando, tratando con los corazones, sanándolos, moviéndose. Así que espero y deseo pues, que el Señor pues, realmente pueda tocarnos los corazones en esta mañana, ¿vale? Así que vamos a empezar hablando de Jesús, ¿vale? Lo que Jesús enseñaba siempre lo corroboraba con sus hechos, siempre. Y al revés, sus hechos siempre corroboraban sus enseñanzas. En los hechos de Jesús había una total coherencia entre su mensaje y todo lo que hacía, porque si no hubiera sido así, hubiera carecido de valor, tanto su enseñanza como lo que estaba haciendo, hubiera carecido de valor y de efectividad, ¿vale? Sus hechos avalan su persona, ¿vale? Su mensaje y las obras que estaba haciendo. Juan 21, 25 nos dice que fueron tantas las cosas que Jesús hizo, fueron tantas, que si se tuvieran que escribir una a una con detalle, dice que aún en el mundo no cabrían los libros que se escribieran. Son muchos, muchísimos, ¿no? Está lleno de acciones, ¿vale?, que muestran su poder. Calma la tempestad, camina sobre las aguas, cura enfermedades, expulsa demonios, resucita muertos y muchas más cosas, ¿vale? Todos los evangelios están impregnados de enseñanzas y de hechos de Jesús que revelan a Dios, ¿vale? Pero no es que revelen a Dios solamente porque Él es el Hijo de Dios, no. También porque los evangelios nos muestran todas las facetas del carácter de Jesús, de sus propósitos, de su obra. Cuando vemos tantos milagros, tantas sanidades, tantos hechos maravillosos que Jesús hizo, es fácil darse cuenta de la importancia que tenían estos hechos para su mensaje y para su misión. Porque sus señales, ¿vale?, apuntaban a su poder, apuntan a su autoridad y apuntan a su dominio sobre principados y sobre potestades. Y por supuesto, estas señales que hace demuestran que su mensaje es verdadero, real, y que procede de Dios. Así que sus milagrosos hechos no dejan ninguna duda en cuanto a la autoridad que Jesús tiene sobre la enfermedad, la autoridad que Jesús tiene sobre la naturaleza y sobre el mundo de los demonios, ¿vale? Así que esta mañana vamos a meditar sobre 3 pasajes que ya se nos han leído para no estar interrumpiendo, ¿vale? Sobre 3 pasajes que muestran los hechos milagrosos de Jesús en estas 3 esferas que acabo de mencionar, ¿vale? Y para ello voy a usar el Evangelio de Marcos. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 se encuentran estos 3 hechos que ya se nos han leído y que además vamos a ir tratando por el orden que Marcos nos los muestra, ¿vale? Así que la primera enseñanza, ¿vale?, que vamos ahora a empezar a mirar, nos muestra la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y sobre el perdón de pecados.
¿vale? Marcos, desde el inicio de su evangelio, es decir, esto está en el capítulo 2, pues ya desde que empieza el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, nos encontramos con muchos hechos, porque Marcos es una de las cosas que más resalta, ¿no? Así que nos encontramos con la sanidad de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Después con la sanidad de la suegra de Pedro. Y nos va mostrando y nos dice que traían a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y los sanaba a todos. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos dice también que Jesús predicaba en Galilea, en las sinagogas, ¿vale? Y que allí seguía echando demonios. Y como hecho en concreto, ya antes de entrar en lo que vamos a mirar, destaca la sanidad de un hombre leproso, ¿vale? Que aunque cuando lo sanó le dijo que no lo contara, ¿vale? El leproso no paró de divulgarlo por todos los sitios que había sido sanado con Jesús. Así que, viendo todo esto y viendo cómo lo divulgaba el leproso y todo lo que ha venido haciendo desde el principio, la fama de Jesús subía cada vez más y más. Y subía hasta tal punto que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad y se quedaba, nos dice la Escritura, en lugares desiertos. Pero aún así venían a él de todas partes, ¿vale? Así que, entrando en el relato, cuando los residentes de Capernaum, ¿vale?, se enteraron de que Jesús estaba allí, inmediatamente, como tenía mucha fama, comenzó a juntarse toda la multitud de la casa donde Jesús estaba y se juntaron de tal manera que ya no cabían ni en la puerta. Como siempre, las multitudes consistían sobre todo en espectadores curiosos y en buscadores de milagros. Desde luego que también había algunos seguidores genuinos y había verdaderos creyentes, pero sin duda eran la minoría. El relato nos pasa de la multitud de espectadores curiosos a enfocarse en un paralítico que venía cargado por 4 hombres. Su condición le hacía tener que depender totalmente de otros. Y al llegar se encuentran con esta multitud que está rodeando la casa, que la tiene llena, que llega hasta la puerta, y no había manera de poderse acercar a Jesús. Así que se les ocurre cargar a su amigo, subir las escaleras, llevarlo a la azotea y hacer allí un agujero para poderlo presentar a Jesús. Permitidme que os explique, no iban, algunos a lo mejor se preguntan, ¿y dónde llevaban los martillos? ¿Dónde llevaban las cosas? Los techos de antes no eran como los de ahora, ¿vale? Los techos de antes estaban formados por unas vigas planas de madera y luego le ponían un poco de arena, les ponían cañizo y luego le ponían muchísima más arena, ¿vale? Así que era relativamente fácil hacer un agujero, igual también era fácil repararlo, ¿no? Así que tuvieron que calcular y calcularon más o menos dónde podía estar Jesús enseñando y empezaron a hacer el agujero y calcularon bien que se presentaron justo delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que ellos tenían en que Él podía sanarlos, lo miró y le dijo: Hijo, tus pecados se te han perdonado. Puede parecer una manera extraña de empezar una cura, ¿verdad? Es que en Palestina los judíos relacionaban el pecado con el sufrimiento.
Ellos creían que si una persona estaba sufriendo es porque ha pecado, ¿vale? O sea, para que lo entendamos, para los judíos un enfermo era alguien con quien Dios estaba enfadado, ¿vale? Esa era su manera de pensar. Así que el hombre de esta historia puede ser que al estar paralítico, de manera consciente o inconscientemente, su conciencia le pudiera acusar de que era pecador, ¿no? Cuando Jesús le perdonó sus pecados, lo estaba liberando del pecado y de la culpa que él pudiera sentir. Pero cuando todos los presentes oyeron decir a Jesús que los pecados estaban perdonados, se escandalizaron muchísimo. Y se escandalizaban porque solo Dios puede perdonar pecados. El hecho de que una persona pretendiera perdonar pecados era una blasfemia en toda regla. Y había un castigo, morir apedreados. Jesús sabe todo esto, ¿no? Sabía, nos dice la Escritura, lo que estaban pensando. Jesús sabía que los dirigentes religiosos ya estaban preparándose cómo acusarle de blasfemia porque estaba afirmando ser igual a Dios. De hecho, es lo que estaba haciendo. La respuesta de Jesús fue: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no estaba diciendo que una cosa era más que la otra, ya que las dos cosas están fuera de la capacidad de los humanos. Porque cualquier charlatán podría decir a cualquiera, tus pecados te son perdonados. Y no habría posibilidad de poder demostrar si sus palabras eran verdad o no. Así que esta afirmación de Jesús no se podía comprobar, esta de tus pecados, pero decirle levántate y anda, eso sí se podía comprobar de manera inmediata si era un farol o era una manifestación de un poder más que humano, ¿no? En definitiva, Jesús les estaba diciendo, vosotros decís que yo no tengo derecho a perdonar pecados. Vosotros pensáis que este hombre está enfermo es porque es un pecador y no se puede curar hasta que se le perdone. Yo puedo hacer las dos cosas. Jesús dio la orden y el paralítico fue sanado. El Señor realizó un innegable milagro de curación física para que todos los que observaban supieran que Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Recordáis que al principio hemos visto que el mensaje y los hechos siempre van unidos? Hemos visto que sus señales tenían el fin de demostrar que su mensaje era verdadero. Jesús estaba comunicando a los hombres un mensaje, el perdón de Dios. Y cuando realiza este hecho maravilloso de la sanidad, lo que demuestra es que está actuando como representante de Dios. Demuestra que tiene todo el poder, toda la autoridad, no solo sobre las enfermedades, sino también para el perdón de los pecados. La gente quedó maravillada, ¿cómo no? El milagro fue espectacular y se marcharon diciendo, nunca hemos visto lo que hemos visto hoy. Hermanos, ninguna ciudad de Palestina disfrutó tanto de la presencia de Jesús en su ministerio terrenal como Capernaum. Llevó a cabo allí en Capernaum muchos milagros, sus enseñanzas fueron abundantes, pero parece que nada de lo que Jesús dijo e hizo tuvo efecto en los corazones
de sus habitantes. Se amontonaban para escuchar. Estaban asombrados, sorprendidos, maravillados de las obras poderosas que hacía Jesús, y a pesar de eso, su incredulidad no les permitió alcanzar el perdón de Dios que Jesús había venido a traer. Lo que realmente es importante y trascendental, hermanos, de este relato, no fue para nada la sanidad del paralítico, sino el hecho de que Jesús perdonara sus pecados. Eso es lo realmente importante. Por supuesto que la sanidad le permitió al paralítico vivir los años que le restaban con una mejor calidad de vida, por supuesto, pero el perdón de sus pecados le aseguró una vida que va mucho más allá de unos años aquí en la tierra. El perdón de pecados restaura nuestra relación con Dios, rota por causa precisamente del pecado, ¿no? Y nos asegura toda una eternidad de vida con nuestro Creador. Hermanos, la incredulidad de los habitantes, de las personas de aquí de Capernaum, les llevó a recibir la mayor condena de Jesús contra un lugar, o una de las mayores. Y le dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se habría salvado Sodoma. Y aún permanecería. Así que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es tremenda la incredulidad. Este relato demuestra que ver los hechos de Jesús no basta. Es necesario creer en Él. Jesús a fecha de hoy sigue obrando en nosotros. Sigue haciendo en medio de nosotros sanidades, milagros, hechos maravillosos. Sigue atendiendo a todas nuestras necesidades. Sigue demostrándonos lo mucho que nos ama y lo importantes que somos para Él. Pero sin la menor duda, lo más importante que ha hecho por nosotros ha sido perdonarnos de todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Y sabéis cómo? Sin merecerlo, por pura gracia, por amor. Vamos a ver la segunda enseñanza, ¿vale? Nos la han leído Marcos 4:35. La segunda enseñanza nos muestra la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. A pesar de que sus discípulos le habían visto curar a innumerables personas, y aunque cada curación fue en sí una demostración que ellos habían podido vivir de ver el poder divino, ellos nunca antes habían experimentado nada de la magnitud de lo que iban a ver. Sabían que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y sobre la enfermedad, pero estaban desprevenidos para la gran demostración de omnipotencia que Jesús estaba a punto de hacer. Entonces, llegó la noche, había sido un largo día de predicar delante de grandes multitudes junto a las orillas del lago de Galilea, allí, cerca de la ciudad de Capernaum. La multitud se había reunido para oír las enseñanzas de Jesús y era una multitud enorme. Y nos cuenta el relato que cogieron la barca, se fueron y se levantó una gran tempestad de viento y las olas se metían en el barco y el barco se hundía. Ellos eran pescadores, eran hombres experimentados y en ese mar era el lugar donde estaban trabajando. Pero el hecho de que en esta ocasión estuvieran aterrados por el viento y las olas, lo que nos demuestra es que no era una tormenta cualquiera. Era una gran tormenta. Y nos muestra Jesús
durmiendo en la popa. Y los discípulos estaban frenéticos, agotados de tanto achicar agua, temerosos, angustiados, van y le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que vamos a morir? Nos dice Lucas que cuando comenzaron el viaje, las condiciones del lago eran ideales. Estaba en calma. Y Jesús, comprensiblemente agotado después de un día agotador de enseñanza y de ministración, se durmió en la popa. Sin embargo, que el Señor cediera al sueño tenía un propósito más allá del descanso. Después de haber escuchado los frenéticos gritos de los discípulos, levantándose, Jesús reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Este hecho nos recuerda la eternidad de Jesús, cuando al principio de la creación fueron establecidos los límites de los mares y todo fue hecho con una orden. Nuestro Jesús es eterno, está desde el principio. Y en esta ocasión, de igual modo, con una simple orden, una solo, frenó las olas y restauró la calma en el lago. De la misma manera que Jesús reprendió los poderes espirituales y le obedecieron, que hemos visto, así también los poderes naturales se sometieron al mandato de autoridad de su Creador. El resultado fue instantáneo. En un momento cesó el viento y se hizo, nos dice la Escritura, una gran bonanza. Las olas altísimas desaparecieron. Las ráfagas rugientes se silenciaron. La superficie del lago quedó tranquila. Ya sin la tormenta, Jesús se volvió para dirigirse a los discípulos, que estaban todos ellos sorprendidos y estaban boquiabiertos, y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados o de asustados? ¿Qué es? ¿Cómo es que no tenéis fe? Aquí podemos ver a Jesús, después de acallar las tempestades, dirigir su atención a los vientos del temor y a las olas de la falta de fe que estaban anidando en sus corazones, ¿vale? O sea, sabían que Jesús poseía poder divino, pues le habían visto realizar múltiples milagros y maravillas. Sin embargo, cuando sus vidas estaban en peligro, quedó al descubierto que había una fe insuficiente. Los discípulos ya lo sabían todas estas cosas, ¿verdad? Cuando ya Jesús trató con ellos todas estas cosas y les dijo esto de la fe, en ese momento, ¿vale? En ese momento ellos dijeron: ¿quién es este hombre? ¿Oh? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Más adelante en el ministerio de Jesús, cuando él caminaba en el mar, ellos dieron la respuesta de quién es este. ¿Quién es este? Verdaderamente le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Este relato nos enseña que hay lecciones que aprender por medio de la aflicción, siempre y cuando Jesús esté en tu barca. Perdonad, pero noto que se me va. Siempre y cuando esté en tu vida, en tu barca, hay lecciones que aprender cuando hay aflicción. Está claro que Jesús, con este milagro sobre la naturaleza, quiso enseñar
a sus discípulos y a nosotros también una lección fundamental. Se puede confiar en Él hasta en las situaciones más peligrosas y desesperadas que podamos pasar. Aunque este hecho maravilloso de Jesús es un ejemplo de su gloria divina como creador y controlador del mundo natural, también deja ver cómo en cualquier circunstancia difícil que nos pueda sobrepasar, cualquier tormenta que venga a nuestras vidas, no nos van a superar ni nos van a vencer si Él está en nuestra barca. Porque Jesús está con nosotros en nuestras vidas, en nuestra barca, y Él es el que trae a nuestras vidas paz en medio de las tormentas. Trae paz y la paz que aleja la desesperación y el desconsuelo que las tormentas que vienen a nuestras vidas traen. Este hecho de Jesús que acabamos de ver nos invita a los creyentes de hoy a descansar, a recibir su paz en medio de las tormentas de la vida. Vamos a la tercera enseñanza, Marcos 5, se nos ha leído. La tercera enseñanza nos muestra la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y vamos a entrar en ella con una pregunta. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? El apóstol Juan, en su primera carta, contesta esta pregunta con una declaración muy breve y sencilla. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús el Mesías vino a vencer a Satanás, el príncipe usurpador de este mundo. Vino a rescatar a los pecadores de la esclavitud espiritual a las que puedan estar sometidos y vino para restaurarlos y llevarlos al reino de Dios. Siguen habiendo personas hoy en día oprimidas por la influencia malvada de este príncipe de este mundo. Las hay hoy en día, este tipo de personas, siempre las ha habido y siempre las habrá. Porque Satanás gobierna el mundo, oprime a las personas, las esclaviza, las controla, las convierte en marionetas en sus manos destructivas hasta tal punto que acaban perdiendo la vergüenza, el pudor y hasta su propia identidad. En este relato vamos a poder comprobarlo, ¿no? Es probable que los discípulos creyeran que habían viajado a través del lago, cuando esto de la tormenta, con el fin de encontrar algún respiro, ¿no?, de las implacables multitudes, ¿no? Pero Jesús sabía por qué estaban haciendo ese viaje, ¿eh?, y tenía una cita divina en la región de los Gadarenos, ¿vale? Nos cuenta el relato que tan pronto como los discípulos llegaron a la orilla y atracaron las barcas, un hombre endemoniado, totalmente desnudo, que vivía en los sepulcros, sabéis que los sepulcros están en las afueras de las ciudades, vivía en las afueras, estaba apartado de los demás, le vieron bajar furioso, corriendo la ladera hasta el borde del lago para encontrarse con ellos. Este hombre no estaba poseído por un demonio, estaba poseído por una legión de ellos. Lo que aquí está indicando es que eran muchos. Por si sirve de referencia, una legión romana la formaban 6.000 hombres. Bajo tal dominio demoníaco, el hombre estaba desequilibrado, desnudo. Era sobrenaturalmente fuerte, nos está diciendo la Escritura, y estaba extremadamente furioso y además se golpeaba con piedras, se autolesionaba. El endemoniado
nos lo presenta aquí, que era tan feroz que nadie podía controlarlo, ni siquiera con cadenas. La autoridad de Jesús sobre los demonios, sea uno o sean una multitud, quedó manifiesta, ya que los contuvo solo con su presencia. Solo llegar hasta allí no se pudo comportar como se comportaba con el resto de los habitantes. Hermanos, los demonios eran ángeles caídos que sirvieron a Dios desde su creación hasta que se unieron a la rebelión de Satanás y fueron expulsados del cielo. Ellos sabían perfectamente su imposibilidad de resistir el poder de Dios. Jesús liberó al endemoniado y les permitió que al salir del hombre pudieran meterse en los cerdos, los cuales fueron despeñados por el barranco. El hecho de entrar en los cerdos fue una prueba impactante e innegable de que los espíritus malignos habían salido del hombre y que él había sido liberado. Pero los que estaban apacentando los cerdos, evidentemente se asustaron, salieron corriendo, fueron por los campos, fueron a la ciudad, a todos los sitios, contando lo que había sucedido. Rápidamente la gente se puso en marcha y se fueron hasta la escena, ¿no? Y cuando llegaron a la escena, ¿qué vieron? Vieron al hombre que conocían como un loco endemoniado, que era una amenaza para todos ellos. Lo vieron sin furia, sentado, vestido, en su pleno juicio. Y a pesar de lo que vieron, tuvieron miedo y le rogaron a Jesús que se marchara de los entornos. Hermanos, yo creo que sería de esperar que un milagro tan dramático pudiera producir un avivamiento en esa región, pero en cambio la respuesta de las personas fue rechazo inmediato. Al rechazar a Jesús, estos individuos se convierten en un claro ejemplo del poder que tiene la incredulidad en las personas. Este asombroso milagro que Jesús realizó no los llevó a la fe, sino todo lo contrario. Pero, valga la redundancia, por el contrario, el hombre liberado ya quería irse con Jesús. Y Jesús no se lo permitió. Y fijaros lo que le dice. No puedes venir conmigo. Vete a tu casa. Vete a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ahí dice que lo que él contó hizo que todos los que le oyeran se maravillaran. Hermanos, el propósito principal de este relato no solo fue resaltar la autoridad de Jesús, el poder y su gobierno absoluto sobre el reino sobrenatural de los demonios, sino que también mostrar cómo este endemoniado fue restaurado, volvió a su casa, volvió con los suyos. En este relato podemos ver, hermanos, a ver si los veis conmigo, este relato nos muestra dos reinos distintos, ¿vale? Totalmente opuestos, enfrentados, el reino de los demonios y el reino de Dios. Y en ese reino podemos ver dos figuras opuestas que representan dichos reinos, los demonios, Jesús. Y también podemos ver la influencia de esos dos reinos sobre las personas, un endemoniado poseído, un hombre liberado. La Biblia señala al diablo como el príncipe de este mundo, que ha venido con un fin, nos dice la Biblia, robar, matar y destruir a las personas. Lo describe la Escritura como un león rugiente que se pasa el día
andando a nuestro alrededor buscando a quien devorar. La influencia de este reino malvado la podemos ver por todas partes. Asesinatos, violaciones, atentados, guerras, suicidios. El mundo está lleno de personas, hermanos, influenciadas por este reino que son infelices, cautivas, quebrantadas, oprimidas, amargadas, desesperadas. Si Satanás es el príncipe de este mundo, Jesús es el rey de reyes, el Señor de señores. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad sobre el reino malvado que rige este mundo. Jesús ha venido para derrotar la influencia del reino malvado sobre las personas. Jesús ha venido para acercarse a los pobres y a los necesitados. Jesús ha venido para salvarnos, para restaurar las vidas, para rescatarnos de este reino malvado y trasladarnos al reino de Dios. El propósito final del milagro no fue maravillar a los hombres, sino enfrentarles con las realidades del reino y poderlos mover a una decisión de fe que hiciera posible que las vidas de las personas pudieran ser salvadas y pudieran ser restauradas, como hizo este hombre. Funcionó con el endemoniado. Pudo volver a su casa, estar con los suyos, pudo recuperar su familia, pudo recuperar su vida, pudo ser restaurado. Sin embargo, el milagroso hecho que vieron no sirvió para nada a la multitud. Jesús, para venir a liberar a este endemoniado, que estaba cautivo, que estaba oprimido, gastó mucho tiempo. Tuvo que coger una barca, desplazarse, pasó por una tempestad por una persona. Pero le valía la pena. Pudo liberarlo, pudo devolverle la dignidad, pudo darle una nueva vida restaurada, pudo salvarlo y pudo trasladarlo del reino de esclavitud al reino de Dios. Hermanos, ¿y cómo se hace esto? Solo se trata de creer. Si nunca has dado este paso, yo te invito a reflexionar en él y a que consideres creer en Jesús para recuperar esa relación perdida. Permitidme sacar ya conclusiones rápidas de esto, ¿no? Y para ello uso unas preguntas, ¿no? ¿Qué cosas de estas enseñanzas me pueden servir para mi vida? ¿Qué cosas Dios hace en mi vida o puede hacer por mí? Hermanos, quizá no todas las enfermedades de nuestras vidas serán sanadas, pero todos somos perdonados, sin duda. Somos perdonados sin importar lo que soy, lo que tengo, lo que hago, sin importar si me equivoco o me he equivocado a lo largo de toda mi vida o no, sin contar si lo merezco o no. Siempre está a mi disposición el amor y el perdón. Siempre, haga lo que haga, puedo volver a empezar, sabiendo que el perdón de Dios siempre, siempre, siempre está a mi alcance. En el mundo tendréis aflicción, nos dice la Escritura. Es inevitable, va a ser así. Jesús no nos prometió en ningún momento librarnos de los problemas y de las aflicciones de la vida, pero sí nos prometió que estaría con nosotros cuando estuviéramos en ellas y nos prometió que nos daría su paz en medio de todas estas cosas, en medio de toda la aflicción. ¿Recordáis el texto? La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios aleja el miedo, controla la turbación de nuestro corazón y nos permite descansar y confiar. Así que sobre cualquier situación, por muy dura, grande, caótica que pueda ser, Jesús tiene el control. Controla la tormenta que hay fuera de mí y la que hay dentro de mí con su paz. La paz que nos da. Quizá el milagro, hermanos, no ocurra, pero la paz de Dios no nos falta en la tormenta. Sus milagros son increíbles, pero lo que realmente es increíble, que hay paz para cualquier tormenta que pueda venir a nuestras vidas. Jesús puede restaurar a cualquier persona, independientemente de su situación. Pudo con el del endemoniado y sus 6.000 demonios, ¿no? No hay cosa que no pueda hacer. Hermanos, la opresión que tú puedas sentir puede ser brutal. El pecado en un momento determinado puede haber hecho estragos en tu vida. Las cosas que has hecho, incluso alguien puede pensar que lo que ha hecho es imperdonable. Pero Jesús siempre puede perdonarnos y restaurarnos. Así que sea cual sea tu situación en esta mañana, Jesús es tu solución. Es la provisión que Dios ha hecho para tu vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos.